Estoy muy contenta de presentar este nuevo espacio de charlas y en este primer capítulo vamos a hablar de un tema que es muy interesante y tiene que ver con los valores de cierre del mercado inmobiliario. La idea es aprovechar este primer trimestre que acaba de cerrar, enero, febrero y marzo, para hablar un poco de la evolución y de qué pasó con los precios. Así que hoy estoy acá con Mariel, que además de ser agente de nuestro equipo, es una amiga y que ella es una especialista verdaderamente en analizar los precios. Bueno, como vos bien decías, mi nombre es Mariel. Yo hace casi 3 años que trabajo como asesora inmobiliaria. Vengo con la idea de contarles un poquito sobre un análisis que hicimos recientemente con la colaboración de varios colegas. Pudimos analizar los precios de cierre de 250 departamentos 2 ambientes en la ciudad de Buenos Aires. Por ahí estaría bueno hacer un poco una distinción entre lo que es el valor de publicación que vemos en los portales inmobiliarios y lo que ve la gente cuando está buscando o queriendo poner en venta su propiedad. Y que en definitiva termina siendo lo que están pidiendo los propietarios, o sea, el valor al cual los propietarios pretenden vender. Siempre decimos, y tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuánto está dispuesta a pagar la gente finalmente después por ese departamento? Porque uno puede tener un aspiracional o querer o creer que me costó tanto o siento que vale tanto, pero después finalmente el mercado termina diciendo a cuánto está dispuesto a comprar. Como para entrar un poco más en este análisis que vos hiciste y repasando, vamos a hablar de departamentos de 2 ambientes en la ciudad de Buenos Aires y en los barrios más demandados, que serían Belgrano, Núñez, Palermo, Recoleta, Villa Urquiza y Caballito. Si mal no recuerdo, ¿no? Exactamente. Perfecto. Después vamos a hacer un pequeño agregadito de Sáenz Peña, que sabemos que también hay gente que le interesa saber del barrio, pero vamos ahora a hacer un análisis puntual de estos barrios que acabamos de mencionar. Bárbaro, genial. Bueno, vamos a eso entonces. Bueno, el primer trimestre del 2024 dio un promedio por metro cuadrado de valores de cierre, como decíamos antes, para el barrio de Núñez de $2.212. En la zona de Belgrano estuvo en 1.910. En la zona de Palermo el metro cuadrado cerró en 1.252. En la zona de Recoleta en $2.057. Villa Urquiza 1.912 y finalmente Caballito 1.782. Bien, esto está bueno para anotar y después a seguir haciendo el análisis de los próximos meses a ver qué pasa con la evolución de los valores. Exactamente. Recordemos, estos son valores de cierre y tenemos una muestra aproximada de un total de ¿cuántos departamentos? 250 aproximadamente. 250 departamentos. Y Lali, una cosa importante, cuando hablamos también en valor de metro cuadrado, nosotros siempre nos referimos al metro cuadrado homologado. ¿Qué significa esto? Cuando uno hace una tasación, no es lo mismo, no se considera igual un metro de un descubierto o de un semicubierto que un metro cubierto. Eso se considera un valor distinto. Bien. Entonces, cuando hacemos el cálculo del valor del metro cuadrado, también tenemos en cuenta eso. Exacto, entonces tomamos el valor del cubierto como valor pleno y tomamos un semicubierto a la mitad y un descubierto a más o menos un cuarto. Exactamente. Sí, más o menos. Después, obviamente, a medida que hay más espacio libre, eso va teniendo como alguna variación, pero como estos son departamentos de 2 ambientes, tampoco influye tanto ese punto. Bueno, y entonces, en función de estos valores, ¿qué nos podés decir? Desde fines del 2018 y para ahora, es que hasta octubre de 2018, noviembre, los precios siguieron bajando. Veníamos ya de 5 años de una baja bastante importante. Hacia octubre, noviembre, ya los precios dejaron de bajar. En algunas localidades se observó como un repunte muy leve, no estamos hablando de que los precios ya que subieron y se recuperaron ni nada por el estilo, pero bueno, sí se ve como que finalmente dejaron de bajar y parecería que empiezan a recuperarse.
Con lo cual, por supuesto, sigue siendo un muy buen momento para si alguien está evaluando comprar, ya sea para mudarse, como para irse a vivir, como inversión, etcétera. Es un buen momento. Creo que ahí en un punto también tenemos que ser como bastantes cuidadosos nosotros como inmobiliarios al momento de hablar de una subida, una bajada de precios, porque después los medios replican por todos lados, está aumentando el valor y es bastante peligroso, ¿no? Porque hay un montón de variables que juegan, digamos, por así decirlo, y por eso me parece importante levantar esto de que estamos hablando de determinados barrios de la ciudad de Buenos Aires, que no es en todos, no estamos hablando tampoco de lo que es el AMBA en general, y como conclusión estamos viendo de que hay una leve recuperación de estos barrios, básicamente lo que estamos diciendo, y que verdaderamente hoy es un buen momento para comprar el que está ahí dudando en hacer la operación. No porque nosotros seamos inmobiliarios, no entremos en esa, pero más allá de eso, siempre, como por ahí nos gusta decir un poco, no es hacer futurología, sino que es basarse en datos reales. No, exactamente. El otro punto, digamos, como importante a tener en cuenta cuando hablamos de, o sea, qué significa esta mejora en los precios. O sea, la demanda igual sigue estando muy, digamos, muy lejos en cuanto a la cantidad de oferta que hay. Hablamos de que hoy hay publicados 70.000 departamentos en la ciudad de Buenos Aires y de eso se está vendiendo solamente el 4%. Hablamos de 2.800 departamentos. Por eso aclaramos, o sea, sí, es verdad, los precios no siguen bajando, en algunas zonas se ve como un cierto repunte, pero aún, por eso es que siguen habiendo realmente buenas oportunidades de compra, porque de todas maneras las operaciones que se hacen siguen siendo muy pocas. Creo que ahí también estaría bueno levantar el punto, ¿no? Y decir, de esos 70.000 departamentos, ¿no? Habría que ver cuántos verdaderamente están en precio, también en valor, porque seguramente ahí hay una muestra grande, digamos, una cantidad grande de departamentos que están fuera de precio, ¿no? Que vemos en los buscadores que están publicados hace más de un año. Entonces, eso ya sabemos que eso va a seguir estando ahí y no se van a vender, pero sí entendiendo que cuando publicamos, incluso nosotros, cuando publicamos departamentos que están en valor de mercado, hoy hay, por lo menos en estos barrios, una muy buena rotación. O sea, se venden. Sí, Cuando, sí. cuando uno publica departamentos en valor, se venden. Bien, entonces, ahora, Yendos, es un buen momento para comprar. Y ahora, si yo soy un vendedor, ¿qué me recomendarías? Depende. A ver, lo importante a tener en cuenta cuando uno quiere vender su propiedad, sobre todo digamos, en estos momentos, es para qué la estás queriendo vender, cuál es la necesidad, o sea, qué es lo que te urge, qué es lo que te motiva a vender esa propiedad. Porque si vos la estás vendiendo porque, por ejemplo, necesitas agrandarte, claramente te va a convenir, porque es cierto, tu propiedad la vas a vender a los valores que están hoy, que son valores bajos en relación con digamos, con el pasado. Ahora, también vas a comprar a un precio bajo. Entonces, si vos tenés que poner una diferencia de plata para poder comprar algo más grande, esa diferencia va a ser menor que en un momento en el que los precios estén mucho más altos. Exacto. Ahora, si no tenés tan claro quizás el objetivo por el cual estás queriendo vender, no sé, recibiste en herencia una propiedad, o no sé, es un departamento que tenés hace tiempo y estás viendo qué hacer, etcétera, pero no tenés un objetivo claro de que ese dinero lo vas a utilizar para reinvertirlo o para hacer alguna otra cosa, y bueno, quizás ahí convenga esperar un poco y ver qué es lo que pasa con los precios. Tiempo atrás quizás no hubiésemos dicho lo mismo porque el esperar implicó que durante 5 años, si vos esperabas, los precios siguieron bajando y siguieron bajando. Sería una tendencia a la baja. Exactamente. Como hoy ya la tendencia a la baja es como que pareciera que la estamos dejando atrás, entonces quizás te convenga esperar un tiempo y ver qué es lo que sucede. Pero bueno, vamos a lo mismo, todo depende de cuál es la urgencia y la necesidad que vos tenés. Si vos tenés la oportunidad de invertir ese dinero hoy en una inversión que te va a generar una determinada renta y el momento y es ahora, bueno, entonces tenés que vender ahora pensando en que justamente lo estás haciendo para poder entrar en esa oportunidad. Un poco tiene que ver con esto, siempre decimos lo mismo, ¿no? El análisis del costo de oportunidad. Exactamente. Que eso es muy individual de cada persona. Ahora, el que está queriendo hacer digamos, una compraventa en simultáneo, como vos decís, esto de que necesita agrandarse, achicarse o lo que fuere,
siempre le va a terminar conveniendo porque en realidad proporcionalmente es lo mismo. Exactamente, así es. Bien. Bueno, retomemos un poco esto de valores promedio. Hagamos de nuevo como un repaso de estos valores por los barrios. Y por ahí me gustaría entender y que vos cuentes, en realidad, a qué nos referimos cuando hablamos de promedio. ¿Qué significa? Con un ejemplo real, como para que se entienda. Perfecto. Bueno, a ver, repasando un poco el tema de los valores, entonces decíamos que el metro cuadrado en promedio en el primer trimestre en Núñez estuvo en 2.212, Belgrano 1.910, Palermo 2.252, Recoleta 2.057, Villa Urquiza 1.912 y Caballito 1.782. O Bien. sea, perdóname, me gustaría agregar Sáenz Peña también, con este agregadito, que cerró con $1.350 en promedio, también un departamento de 2 ambientes en Sáenz Peña. perfecto. Bueno, entonces, como decíamos antes, estamos hablando de que, por ejemplo, un departamento, un 2 ambientes de 40 metros cuadrados en Recoleta, se vendió en promedio en $82.000. Ahora, esto que vos me preguntabas, ¿a qué nos referimos cuando decimos el promedio? Lo que nosotros consideramos un departamento promedio es, por ejemplo, un departamento, si tomamos la zona de Recoleta, que es una de las más, de las más consultadas y la que más demanda tiene. Vos sos especialista en Recoleta aparte. Sí. Estás a full ahí con los compradores en Recoleta. Muchos clientes queriendo comprar en Recoleta. Que de hecho, si por ejemplo hablamos sobre los valores, podés ver que Recoleta, el valor del metro cuadrado, $2.057, está más bajo, por ejemplo, no sé, que el de Palermo. Y esto es porque la característica que tiene Recoleta en cuanto a los departamentos 2 ambientes es que la mayoría suelen ser departamentos de mucha antigüedad, no son departamentos nuevos, que en algunos casos están reciclados, más, menos, pero en general siempre hablamos de departamentos que tienen, no sé, más de 35 años de antigüedad. Por eso es que los valores de los 2 ambientes, el promedio da más bajo que otras zonas en donde hay construcciones mucho más nuevas, exacto, más modernas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en cuenta? Si hablamos, por ejemplo, de Recoleta, el promedio de los valores está en torno a la avenida Santa Fe. No sé, podemos decir 2 cuadras para arriba de Santa Fe, 2 cuadras para abajo, esos son los valores promedio. En la medida que nos acercamos más a Avenida de las Heras, los precios suben y cuando nos acercamos a Córdoba, los precios bajan. Bien. Entonces, cuando uno está analizando, bueno, si la propiedad que yo estoy viendo está dentro de los valores o no, tiene que tener en cuenta eso. Te voy a hacer una interrupción y una aclaración que me parece que está buena, y hay muchos compradores que verdaderamente, vos lo sabés, te delimitan la búsqueda por calles, ¿no? O sea, de esta calle para el otro lado no quiero. Entonces ahí está bueno porque en realidad después en la práctica verdaderamente ese promedio y ese más menos del valor como que cobra realidad, sí, porque lo vemos. Totalmente. Tenés mucha gente que tiene un poco ya, o sea, que hace tiempo que viene buscando, que tiene como algunas referencias de los valores y que tiene como instalado esto de, no sé, $2.000 el metro cuadrado. Pero bueno, obviamente no es lo mismo. Si estás buscando cerca de Avenida de las Heras y $2.000 el metro cuadrado no vas a conseguir. O, no sé, o tiene que ser quizás un departamento que esté como completamente a reciclar, o un interno, un lateral, que esto es lo otro que te quería decir. ¿Qué otras cosas se tienen en cuenta? El piso de un departamento. Obviamente, cuanto más alto, más vale. El promedio suele ser el departamento que está en un cuarto o un quinto piso. Bien. De ahí para abajo los precios bajan, para arriba suben, a excepción del último. El último, por ejemplo, se considera el mismo valor que la planta baja, porque por ser el último es más caluroso en verano, más frío en invierno, puede tener problemas de filtraciones si la terraza no está bien mantenida, etc. Y hay objeciones reales. Sí, ¿no? Sí, hay objeciones reales, o sea... Hay compradores que te dicen no último piso y bueno... Descartado, 100%. Sí, exactamente. Después, otra cosa a tener en cuenta es la orientación que tiene el departamento respecto a la luz solar. La orientación norte es la que más vale, este-oeste es lo que se considera el precio promedio y la orientación sur es la que menos vale. Obviamente después noreste, noroeste, sureste están como entre el medio de esas. Bien. Otra cosa, por ejemplo, a tener en cuenta es la disposición del departamento. El promedio se considera el contrafrente.
En general, podés tener excepciones porque, o sea, el frente vale más, pero si, por ejemplo, hablamos de un departamento con disposición al frente en un segundo piso sobre la avenida Santa Fe, bueno, ahí en ese caso va a ser, obviamente va a ser distinto. Es variable. Los internos y los laterales son los que menos valen. Otra cosa a tener en cuenta, obviamente, es después el estado del departamento. No es lo mismo un departamento que quizás uno lo compra y puede entrar y hacer como algunas cosas, algunas refacciones, pero que en términos generales está bien, que uno que está completamente a reciclar o uno que está reciclado. Exacto. Un departamento que está completamente a reciclar vale un 20% menos aproximadamente que el promedio, y uno que está completamente reciclado vale un 20% más. Y después, por último, hay cuestiones que son más difíciles, digamos, para el ojo de la persona que no se dedica exclusivamente a esto, de evaluar, que es, por supuesto, el estado del edificio, la cuadra en donde está ubicado, si es una cuadra con arboledas, si es una cuadra con iluminación, digamos, iluminación de noche, si está cerca, no sé, de un hospital o de una plaza o de una estación de bomberos. Son cuestiones que obviamente también hacen variar el precio. Bien. Bien. Sí, que a veces no son tan tenidas en cuenta, pero terminan siendo unas variables secundarias, por lo menos no directas, como las primeras que contaste, pero sí como que son secundarias. Exacto. Bueno, y como cierre, como conclusión, ¿qué te gustaría dejar como recomendación, como tip? Y a mí me gusta mucho hablar de esto con vos porque principalmente te gusta esto de trabajar con compradores y tenés como bastante cancha con esto y experiencia. Entonces, ¿qué tip o recomendación podrías dejar al respecto? ¿No? Haciendo también este cierre y hablando de los precios, de cómo performaron en este primer trimestre del año. Perfecto. A ver, como conclusión, como recomendación, es que lo que decíamos antes, realmente es un buen momento para comprar. Entonces, que si alguien está evaluando esa posibilidad, la tiene dando vuelta hace tiempo y no sabe si sí, si no, la realidad es que es un muy buen momento para comprar. Después, como un tip adicional, como consejo, cuando están buscando, navegando en los portales, etcétera, para saber si, por ejemplo, una propiedad está dentro de valores, digamos, razonables, más allá de, digamos, de toda esta información que ya les pasamos, es ver un dato que no se suele tener muy en cuenta, que no le suelen prestar tanta atención, pero que es re importante. Por ejemplo, en Zona Prop uno puede ver el tiempo que hace que está publicada una propiedad y las visualizaciones que tiene. Y esto es importante porque un departamento que está publicado, no sé, hace más de 4 meses y que tiene en los últimos 30 días menos de, no sé, 10 visualizaciones por día, y es una propiedad que probablemente está fuera de valor y que por eso no se vende. Ni hablar una propiedad que está publicada hace más de un año. Una propiedad que está publicada hace más de un año claramente está fuera de valor. Entonces es como un punto, como algo más a tener en cuenta cuando estás buscando para comprar. Bien. Bueno, muchas gracias por esta información. Creo que aporta mucho valor internamente para el equipo y también para el resto de las personas que por ahí lo están escuchando. Y bueno, y como dije al principio, estoy muy contenta de inaugurar este nuevo espacio de charlas. Gracias y gracias a vos, Lali, por haberme invitado a este espacio, y bueno, y ojalá que toda la información que les brindamos le pueda servir a la gente.